Hanna-Barbera presenta El 11 de septiembre de 1993, la productora de dibujos animados Hanna-Barbera sorprendió a todos con su nueva propuesta, no solo por el cambio radical de animación. Recuerden que Barbera es conocido por un estilo de dibujos, trazos y colorimetría bastante simples, pero que cumplía con lo cometido. Siempre caricaturas family friendly, por así decirlo. Pero aparte de sus nuevos diseños, en esta nueva aventura veríamos una trama un poquito más subida de tono. El desafío en cuestión fue lanzado con el nombre de SWAT Cat, de Radical Squadron. ¡Pero que habla bien, imbécil! ¡Te mataría, pedazo de puta! Bueno, el escuadrón radical para los criollos. Seguimos. Pero acá las verdaderas gracias por este cambio se las debemos a los hermanos canadienses Yvonne y Christian Tremblay, quienes estuvieron a cargo del guión y el diseño visual de todo el programa, ampliamente influenciados por los cómics de superhéroes, con el uso de muchas sombras, colores brillantes y contrastes que también pudieron verse en otros shows de la misma época, como Cuentos de la Cripta, Cadillacs y Dinosaurios, El Poderoso Max y la increíble serie de Spawn. Este programa está ambientado en un universo habitado por gatos humanoides denominados Cats, con K. Estos viven en la ciudad de Megacats, donde existe una fuerza onda policía militar llamada los M-Forces, quienes emplean equipo y armamento bélico, por ejemplo tanque, aviones y armas de todo tipo, para enfrentar diversas situaciones de peligro causadas por diferentes villanos que mediante el video iremos nombrando. Pero acá lo más importante son nuestros dos protagonistas felinos, Chance Furlock y Jay Clauson, en un principio miembros pilotos de M-Forces. Tras un enfrentamiento con uno de los antagonistas del cartoon llamado Darkcat y al desobedecer una orden directa del comandante Ulysses Feral, ocasionan grandes daños a la ciudad por querer atrapar al villano, situación que provoca su destitución de las fuerzas. No del todo, ya que como castigo el comandante los envía a trabajar en un taller chatarrería con la excusa de que ese trabajo servirá como forma de pago por los destrozos provocados por su desobediencia. Pero a no decaer, gracias a su nuevo trabajo acompañado de la inteligencia y sus grandes habilidades mecánicas, estos dos felinos logran construir distintos tipos de gadgets, armas y hasta un nuevo jet al cual bautizan TurboCat. Todo esto para combatir el crimen desde el anonimato, con el nombre de SWAT Cats, nombre código de nuestros amigos T-Bone y Razor. Este segundo el gato más copado de todos, pero eso lo vamos a hablar después. Su misión es combatir al extenso grupo de malhechores que hay en Megacat City. Por ejemplo, el ya mencionado Darkcat, considerado el antagonista principal, no solo de los SWAT Cats, sino también de toda la ciudad. Está detrás de la mayoría de los ataques que ocurren en Megacat. Es presentado con una apariencia casi demoníaca, al mando de criaturas extrañas. Pero esperen, porque había mucho más enemigos que combatir, como el caso del Dr. Viper, un científico que trató de robar una fórmula regenerativa, pero terminó expuesto a ella, y mutó en una especie de híbrido de gato, lagarto y serpiente. Es uno de los villanos más siniestros y crueles, que usa su conocimiento en bioquímica y genética para crear mutantes monstruosos para controlar la ciudad, y transformar a sus habitantes en súbditos. Luego teníamos al villano que más me gustaba, el Amo del Pasado, un hechicero onda zombie que emplea la magia y diversos artefactos místicos para tratar de controlar la ciudad. Es uno de los villanos más power, ya que puede traer criaturas míticas o revivir viejos guerreros para que le sirvan. También se lo ha mostrado capaz de viajar en el tiempo y de alterar hacia el pasado o el futuro. Los Metallicats, Mac y Molly Mange, eran un matrimonio de jefes mafiosos que durante su huida de la cárcel resultan heridos y terminan en un laboratorio de robótica, donde el científico a cargo coloca sus mentes en dos androides como parte de un experimento. Al verse con tanta ventaja en cuanto a fuerza y resistencia, los Metallicats retoman su vida criminal, pero los SWAT Cats los detienen, devolviéndole las piezas al inventor para que no vuelvan a causar problemas. Verán, su creador no era un mal tipo, solo los restauró para que tuvieran una nueva oportunidad, pero ellos no decidieron aprovecharla. Mal ahí, gatos robóticos. Hard Drive,
Era un villano menor pero reconocible que empleaba un traje especial que le daba poderes eléctricos. Era capaz de disparar rayos, transformarse en energía y moverse por los circuitos de cualquier maquinaria. Se lo presentaba como un ladrón de tecnología y un mercenario saboteador. Los Dark SWAT Cats. Estos aparecen en el episodio titulado Los buenos y los malos, donde nuestros héroes son transportados a otra dimensión, y ahí se dan cuenta que su yo del otro lado son sirvientes de Darkcat y están a punto de destruir la Mega Cat alterna. Pero esperen, no todos eran villanos, también había gente, mejor dicho, gatos que eran buenos. Por ejemplo, la hermosa Kali Briggs, es la diputada de la ciudad y quien verdaderamente cumple su función pública como se debe, ya que el alcalde es un inservible. Kali es la mayor defensora y principal aliada de los SWAT Cats. A pesar de no saber quiénes son en realidad, siguió de cerca el caso de Chance y Jake después de que fueron dados de baja y se siente atraída por este último. No queda muy claro en el show, pero aunque ambos héroes estén enamorados de ella, Kali se muestra un poco más cariñosa y cercana a Razor. Obvio, si Razor es el mejor personaje de todo, bien ahí capo. Por otro lado, además de Kali, tenemos otro gran aporte femenino a la serie, la teniente felina Feral. Presentada en la segunda temporada, es la sobrina del comandante, una soberbia miembro de los M-Forces y magnífica piloto, que a pesar de ser tan terca como su tío, reconoce el valor y servicio de los SWAT Cats y cooperó con ellos en varias ocasiones. Y ya que mencionamos a su tío, este es el comandante Ulysses Feral, el líder de los M-Forces, quien expulsó a Chance y a Jake de las fuerzas y uno de los mayores detractores de los SWAT Cats. Los considera unos criminales y posibles cómplices de los otros criminales que enfrentan. Es presentado como un militar inflexible y duro, pero también terco e incompetente, dándole mayor importancia a su rango y reputación. Sin embargo, hay episodios donde se lo muestra como un hombre valiente, digamos, que más allá de sus actitudes, lo único que desea es el bien para Mega Cat City. Superior a él encontramos al alcalde Manx, máxima autoridad de la ciudad, pero definitivamente no está a la altura. Es bastante incompetente, además de cobarde. Lo único que quiere es convencer a unos felinos japoneses para que inviertan en Mega Cat, pero siempre sin éxito alguno. Angora, siempre ansiosa por una buena historia que cubrir. Es una periodista que siempre llega a la escena de acción y a veces incluso se convierte en parte de ella. Una reportera de primera clase que siempre consigue la primicia. Y por último, nuestros dos grandes protagonistas. T-Bone, el miembro más grande y fornido de los SWAT Cats, un antiguo M-Forces donde era uno de los pilotos de jets más respetado por su talento y experiencia, y esto se da a notar en el show, ya que a favor de él dejan en claro que es mejor piloto que su compañero de aventuras. Razor, el otro miembro de los SWAT Cats, al igual que su amigo, era miembro de la unidad antes que lo echaran de su cargo. Es delgado y de físico pequeño, pero un hábil artista marcial. Es un genio de la mecánica y diseñador de armamento y mecanismos especializados. Él fue quien tuvo la idea de construir el TurboCat. Es el inventor y artillero del equipo. Casi siempre hace el trabajo sucio, por así decirlo. Se infiltra en lugares recónditos de los villanos que deben atrapar. No le tiene miedo a la muerte, ya que en considerables ocasiones hace misiones suicidas con tal de salvar a Mega Cat y a su amor platónico, Kali. Hay un episodio muy bueno donde viajan al pasado y logra alzar la espada Excalibur para combatir al amo del pasado, un capo, el mejor personaje de todos lejos. Tras 2 grandes temporadas de pura acción y con 25 episodios en total, el cartoon fue cancelado, supuestamente por la excesiva violencia que presentaba. Hay varios capítulos donde se muestran la muerte de diversos personajes secundarios, además de tocar temas sensibles a los que no estaba acostumbrado ni Hanna-Barbera ni Ted Turner, el jefe de la compañía distribuidora, dejando los 3 últimos episodios que cerrarían la serie sin producir. Estos titulados con el nombre de Sukubo, La Venganza y Los Doctores de la Fatalidad. Lástima, le faltó un buen pero muy buen cierre a este programa. Curiosidades. Tras el éxito de la primera temporada, la segunda mantuvo sus colores y estética general básica, pero agregó un poco más de sombras y tuvo un ligero rediseño de personaje que le dio un estilo más recto y sobrio e incrementó de alguna manera la ferocidad de los felinos a fin de aumentar el impacto visual, esta vez basada un poco más en los estilos japoneses. Con la excepción de 4 episodios, la animación de la primera temporada fue realizada por Hanon Heo,
un estudio de animación con sede en Corea del Sur, que había trabajado en programas como Los Cazafantasmas y Las Tortugas Ninjas. Pero luego, Mook the Link, que había animado 4 episodios de la temporada 1, fue elegido para la totalidad de la segunda temporada, y este fue el responsable de establecer el aspecto más inspirado en el anime, que presentaba una estética más oscura, más nítida y con secuencias más fluidas. A la vez tuvo la tarea de crear un nuevo intro, además de la incorporación de un nuevo personaje, la teniente felina Feral. Randall Chrisman y John Zucker fueron los músicos de la temporada 1 y 2, ofreciendo unos temas espectaculares. Escuchen esto. Salió un muy buen videojuego sobre SWAT Cat para la Super NES, ofreciendo 5 mundos diferentes. Cada uno de estos mundos dedicado a un villano del programa, por ejemplo Dr. Viper, el Amo del Pasado, los Metallicats y Dark Cat. Este programa lleno de acción se ha ganado un culto influyente en internet, que impulsó un relanzamiento. Los hermanos Tremblay iniciaron en 2015 un proyecto para recaudar los fondos necesarios para producir una nueva serie animada de los SWAT Cats. Se trataba de un reboot con su mitología reescrita, con un contenido más violento, mayor cinismo y que posiblemente explore aún más las relaciones interpersonales de los personajes, y esté apuntado a un público adolescente adulto. Este nuevo proyecto llevaría el nombre de SWAT Cats Revolution, y los hermanos recibieron una gran respuesta por parte de sus patrocinadores, pudiendo recaudar $141.500. Sin embargo, al final los fondos no fueron suficientes, y aunque lo intentaron nuevamente en 2016, el renacimiento del programa fue imposible. El estudio de doblaje de la caricatura fue Interzone de Los Ángeles. T-Bone fue interpretado por Hugo Isaac Alvarado. Hoy 10 segundos. Mejora eso, SWAT Cat. Razor por Víctor Mares Jr. Es como sé que tú tardaste 10 segundos. Tú también pudiste desmayarte y tal vez haber quedado detrás de mí. El comandante Ulises Feral por Isidro Olace. Sorprende que no estén aquí los entrometidos SWAT Cats. ¿De veras? Nosotros resolveremos esto. Lancen granadas de gases. Cali Briggs por Gladys Parra. ¿No se enteraron? Los SWAT Cats derribaron a Morbulos. Son maravillosos. El Amo del Pasado por Alejandro Abdalá. Quiero que vuelva a la Edad Media y cuando encuentre mi tomo del tiempo me encargaré de hacerlo. El Dr. Viper fue interpretado por Elgar Pedrini. Con tu ayuda me apoderaré del catalizador 99 y podré destruir Ciudad Megacat. Y por último, Dark Cat por Jesús Brock. Ya era tiempo de que me saludara, comandante. Me imagino que hace frío en la sección de carga. Sus transmisiones en la mayoría de países fue por Cartoon Network en el 94 y Chile por Canal 11, 7 y etc. Así que bueno, gente, mil gracias a todos los que votaron en la pestañita de comunidad. SWAT Cat fue el ganador indiscutido. Ya veremos cuándo hacemos la tropa Rex y Babar. Les deseo muy pero muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los saludo ahora porque no sé si voy a subir un video antes del 31. Espero que arranquen el 2022 con todo. Gracias y nos vemos en la próxima. Chau chau.